Venciendo el desaliento. Venciendo el desaliento. Vamos a buscar el texto que está en el Salmo 42. Así que vamos a leer el Salmo 42 completo desde el versículo 1 hasta el 11. Así que son 11 versículos. Salmo 42. Venciendo el desaliento. Gloria a Jesús. Salmo 42, versos del 1 al 11. Y dice la palabra de Dios: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. El libro de los Salmos era el himnario de Israel. Es decir, que todos los salmos se cantan. Así que este salmo que acabamos de leer no es otra cosa que una canción. Es una canción. Y una canción con una estructura bien definida. Hay 4 estrofas o versículos y el estribillo de la canción a continuación. Y esto se repite 2 veces. Es decir, que vuelven a haber 4 estrofas o 4 versículos y de nuevo se repite el estribillo de la canción, que en este caso sería el verso 5 y el verso 11, ¿verdad? Este Salmo 42 puede ser considerado como un lamento personal. Y evidentemente, hermanos, el salmista está atravesando aquí por una situación muy penosa y muy agravada, además, por los escarnecedores que le rodean. Además de su situación de personas que se están burlando de él. Pero si algo debemos agradecerle a Dios es la sinceridad con que este salmista aborda su condición. Su condición. Fíjense, es por eso que vemos en el Salmo que él expresa profundos lamentos, pero también expresa su profunda confianza en Dios. Así que vemos aquí, hermanos, un contraste entre la situación actual por la cual está pasando este salmista y la esperanza que tiene de un futuro mejor. Y el sentimiento que sale vencedor aquí es precisamente la confianza plena en Dios. La confianza plena en Dios. En otras palabras, encontramos en este salmo un conflicto entre el sentido o las emociones y la fe. Y la fe. El sentido pone la objeción, la prueba, el problema. Pero la fe pone la solución. La solución. El sentido pone la voz de la queja
y la voz del lamento. Pero a continuación de esa voz de queja y de lamento, la fe viene y acalla la voz de la queja con la seguridad de un buen resultado final. En otras palabras, la fe en Dios tiene la última palabra y no la queja y la melancolía que había en él. La fe en Dios. Amados, los hijos de Dios no estamos exentos de las pruebas, de las tribulaciones y de los lamentos. Pero aún en esos momentos oscuros de nuestro camino, la fe en Dios siempre nos librará, siempre nos sacará a flote y será como un bálsamo refrescante para nuestra alma. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. El salmista nos brindará, hermanos, en este salmo lo que debemos hacer con nuestros lamentos y melancolías presentes. ¿Y cuál debe ser la solución para que nuestra alma, escuche bien, no se quede estancada ni hundida en ese pantano de lamentos? Además de esta experiencia del salmista en este Salmo 42, en el sermón de hoy nosotros nos apoyaremos en dos ejemplos prácticos, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento, que nos van a ayudar a entender a cómo librar nuestra alma de la melancolía presente. Gloria a Jesús. Y veamos ahí en el Salmo 42, verso del 1 al 5, ¿verdad? Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegrías y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En esta primera parte, el salmista expresa que su alma está seca. Espiritualmente hablando, su alma está seca. Fíjese que dice que su alma tiene sed. Su alma tiene sed, y sed de Dios, del Dios vivo. Por alguna razón que no conocemos, el salmista está experimentando una falta de comunión con Dios, o la falta de la experiencia de esa presencia de Dios en su vida. La presencia de Dios ya no está fluyendo en él como antes. Y nosotros recordemos que Jesucristo habló de la experiencia de sentir y experimentar esa presencia de Dios como un río, ¿verdad? En Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, Jesús dijo: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Es decir, que hay una promesa aquí para los que creemos en Jesús, y es recibir la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ese Espíritu Santo, ¿verdad?, esa experiencia es como un río de agua viva que corre por todo nuestro interior. Pero por alguna razón el salmista no estaba experimentando este río. Y él está diciendo: mi alma tiene sed. Mi alma tiene sed, ¿verdad? Y lo interesante es que el salmista se sincera y dice que está completamente seco.
Está seco. Si nosotros queremos una restauración con Dios, lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestra condición. Hay mucha gente que están secos espiritualmente, pero siguen caminando como si nada hubiera pasado. Pero este salmista no. El salmista dice, yo tengo sed del Dios vivo. Y qué hermoso es que nosotros podamos reconocer algo como esto, ¿verdad? Y decir, yo necesito más de Dios. Necesito su presencia. Necesito que ese río esté fluyendo constantemente en mi vida. Alabado sea Dios. Mis amados, y fíjense que es por eso que el salmista hace uso aquí de un símil, ¿verdad? Para expresar la condición actual de su vida. Él dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y este animalito, hermanos, el ciervo, cuando le falta el agua, emite un bramido que literalmente se oye a kilómetros de distancia. Porque es una queja, un lamento, porque necesita el agua, ¿verdad? Y cuando no la tiene, entonces él emite ese bramido. Y el salmista usa esta ilustración, ¿verdad?, para decirnos a nosotros cómo está su alma. Alabado sea Dios. Mi alma está así en esta condición. Mi alma necesita, pero no un poquito de agua. Fíjese la ilustración. Él dice, él brama por las corrientes de las aguas. Y nosotros deberíamos anhelar esas corrientes de Dios en nuestra vida. Las corrientes de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida fluyendo en todo nuestro interior. Dice, mi alma está seca, tiene sed de Dios. Esa es la condición de este hombre. Y esta condición de sequía espiritual se agrava en él cuando viene a su mente algunos recuerdos. Algunos recuerdos. Fíjese el versículo 3 y 4 de ese salmo. Dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo, dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Es decir, que este hombre estaba viviendo ahora de recuerdos, pero ya no tenía la experiencia en él, sino vivía de recuerdos, y esos recuerdos, esos pensamientos del pasado le producían un dolor mucho más grande en su alma, ¿verdad? En otras palabras, la melancolía se agrava con ciertos tipos de pensamientos que son recurrentes en situaciones como esta. Por eso es necesario que tengamos cuidado con los pensamientos que estamos dejando entrar en nuestra mente. Amén, así es. Porque pueden agravar aún más la condición actual. Esos pensamientos tienen la capacidad, tienen el poder de agravar aún más el dolor en nuestra alma. Recordemos, hermanos, que la verdadera batalla espiritual se produce en nuestra mente. En nuestra mente. Es allí donde el diablo lanza sus dardos más venenosos. Esos pensamientos de duda. Esos pensamientos que te hacen recordar glorias pasadas, pero que ahora no estás viviendo, ¿verdad? Entonces, y noten que uno de esos dardos venenosos usados por el diablo para desalentar más al salmista fue la siguiente expresión: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Verdad? El diablo usó burladores para decirle al salmista, escuche, todos los días le decían, ¿dónde está tu Dios? Tú dices que tu Dios es poderoso. Tú dices que Dios hace milagros, pero ¿dónde está? Porque no lo veo. Mira tú cómo andas.
Y allí estaban esos burladores y esta gente estaban aumentando el dolor en el alma de este hombre. ¿Dónde está tu Dios? Y dice que ese ataque era todos los días. Todos los días. Este bombardeo, por así decirlo, diario, tenía como objetivo no solo producir desaliento en la vida del salmista, sino que quería el diablo que este hombre dudara de Dios. Quería sembrar en él una semilla de duda. Que este hombre se alejara del único que lo podía ayudar. Esa obra es del diablo, esa obra de confusión es del diablo. Quería que el salmista dudara, ¿verdad? Ahora, ¿cuál fue la respuesta de este hombre de Dios ante toda esta situación que estaba atravesando? Bueno, básicamente dos cosas. Número uno, clamar a Dios todos los días, buscar a Dios intensamente. Clamar a Dios todos los días, buscar a Dios intensamente. El bombardeo era diario, ¿verdad? Todos los días los burladores le decían, ¿dónde está tu Dios? ¿Y cómo respondió este hombre? Fue a orar y fue a buscar a Dios, intensamente buscando a Dios. ¿Por qué? Mis amados hermanos, porque él dijo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mientras le están atacando intensamente, este hombre responde orando, clamando, pero no una oración sencilla, no. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y esa es la respuesta que Dios quiere que nosotros demos. Un clamor intenso, una oración ferviente, una oración que clama y gime por una respuesta divina. Amén. Todos los días. Si está alguno afligido entre vosotros, dice la Biblia, haga oración, haga oración. Ahí está la respuesta. Mis amados, mientras más fuerte es el ataque, más intensa debe ser nuestra búsqueda de Dios. Porque eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando estaba allí en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? La Biblia dice en Lucas 22:44, y estando en agonía, oraba más intensamente. Estaba en agonía, pero dice que él oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Mientras más se intensifique el ataque, Dios quiere que nosotros intensifiquemos la oración. Esta respuesta del salmista nos enseña que es la fe en Dios la respuesta adecuada cuando nuestras emociones están afectadas. Y quiero detenerme ahí. No podemos guiarnos por los sentimientos, ni podemos guiarnos por las emociones. Cuando vienen los problemas, cuando vienen los ataques, nuestras emociones se dañan. Y nosotros solemos hacer lo que hicieron los apóstoles, que se quedaron durmiendo mientras tenían que orar. Y muchas veces nos pasa lo mismo, nos dejamos arrastrar por las emociones y por los sentimientos y nuestra alma se estanca. Pero nosotros no podemos guiarnos por las emociones, tenemos que guiarnos por la fe en Dios. Este hombre tenía, amados hermanos, todas las razones del mundo para no buscar a Dios. Pero la fe le decía, levántate y busca a Dios. La voz de la fe le decía, no te quedes en el lamento,
porque tu solución está en Dios. Mis amados, un alma afligida no puede luchar. Un alma afligida no puede luchar. Un alma afligida es débil. Ya no siente deseos de levantarse y seguir adelante. Y es en esos momentos donde la fe en Dios te levanta. Amén. Es por eso que cuando Jesús le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. En los momentos difíciles, en los momentos de angustia, lo que no puede faltar nunca en nosotros es la fe en Dios. No vemos la luz al final del túnel, no vemos a nadie viniendo a darnos una palabra, no escuchamos la voz de Dios, no sentimos nada, pero seguimos creyendo. Amén. Seguimos creyendo. La fe te indica que el camino no es sumergirte en el pozo del lamento, sino que el camino es acudir a Dios. Acudir a Dios. No importa que el mundo se esté cayendo a pedazos. Fíjese. No importa lo que vean tus ojos ni lo que escuchen tus oídos. Eso no importa. Lo que importa es que Dios sigue sentado en su trono. Lo que importa es que Dios sigue siendo poderoso. Lo que importa es que Él dice, clama a mí y yo te responderé. Pero esta es una decisión personal. Y lo voy a repetir. Esto es una decisión personal. Lo que usted decida determinará el resultado final. Si usted decide darle lugar a los pensamientos del malo, se hundirá en el pantano de la depresión. Por eso hay muchos que están deprimidos. Y van a psicólogos y psiquiatras. Yo no tengo nada en contra de ellos, pero la solución no está en los psicólogos y psiquiatras. La solución sigue estando en aquel que está sentado en su trono. Pero si usted, hermanos, decide echarle la mano a la fe en Dios, saldrá más rápido de ese pozo de lamento. Y eso fue lo que hizo el rey David cuando estaba solo en la cueva de Adulán, ¿verdad? Él oró a Dios en esa cueva y le dijo en el Salmo 142, versículo 7, le dijo, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. ¿Qué dijo este rey? Saca mi alma ¿de qué? ¿Estaba preso físicamente hablando? No. Está hablando que su alma estaba siendo invadida por pensamientos terribles, pensamientos de desánimo, de desaliento, ¿verdad? Emociones terribles que si él se dejaba arrastrar por esas emociones, iba a estar en una prisión de sentimientos. Y este hombre ora a Dios y dice, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No permitir que nuestra alma entre en ese pozo de la desesperación. Sino que tenemos que ¿qué? Que clamar. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. ¿Y oyó qué? ¿Ah? Y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. Y puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Estaba en el pozo, sí, pero él estaba clamando y esperando a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Lo sacó de allí. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Que cuando lleguen esos momentos malos de la vida, no le demos lugar a esos pensamientos tormentosos.
porque eso hundirá más nuestra alma en ese lamento. Lo que Dios quiere que nosotros decidamos es que a pesar de todo sigamos clamando y sigamos orando y sigamos confiando. La segunda solución que nos propone el salmista aquí la encontramos en el estribillo de esta canción. En el verso 5, ¿verdad? Que también se repite en el verso 11, pero el verso 5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Este hombre usa una expresión literaria aquí para tener una conversación con su alma. Y le pregunta a su alma una cosa. Le dice: ¿por qué? A su alma, no a Dios, sino a su alma. Le dice: ¿por qué? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás afligida? ¿Por qué estás abatida? ¿Por qué estás así, en esa condición, verdad? Mis amados, nosotros tenemos que ir a la raíz del asunto. Tenemos que ir a la raíz del asunto. Cuando meditamos en lo que originó ese lamento, podemos entonces darle la solución adecuada. Si vamos al origen, ¿verdad? ¿Y cómo? ¿Cómo damos la solución? Bueno, llevándola a Dios y esperando en Dios. Pero además, diciéndole a tu alma que por la fe vendrán tiempos mejores. Amén, amén. Que aún volveremos a sonreír y a cantar, porque nuestro Dios sigue siendo nuestra salvación. Mis amados, una fe confiada en Dios es un poderoso antídoto contra toda depresión de ánimo. Repito eso. Una fe confiada en Dios es un poderoso antídoto contra toda depresión de ánimo. Una fe confiada en Dios dejará sin efecto el motivo del desánimo. Cuando usted contempla a Dios y busca a Dios, se dará cuenta que el motivo que generó la depresión se desvanece. Se desvanece porque no es nada delante de la gloria de Dios. No es nada delante de las promesas grandes que Dios tiene para con nosotros. Porque nosotros sabemos que Dios dice en su palabra: Jehová cumplirá su propósito en mí. De alguna manera Dios lo hará. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero además, cuando usted busca a Dios y usted contempla a Dios y está allí sumergido en esa presencia de Dios, usted encontrará motivos para alegrarse. Entre otras cosas, porque usted descubrirá que otros tienen mayores razones que usted para estar desanimado y sin embargo no lo hacen. Tú miras a otros, quizás en la congregación, y dices: bueno, pero mi hermano o mi hermana pudieran estar más desalentados y yo los veo con gozo y yo los veo con alegría. Y entonces te dices a tu alma: ¿y por qué yo voy a estar así? ¿Por qué voy a estar en este lamento? ¿Por qué? Este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en Él. El salmista no solo reconoce que su alma estaba seca, espiritualmente hablando, sino que estaba abatida. Abatida. Mira lo que dice en el Salmo 46 del 6 al 11, la segunda parte del Salmo dice: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía?
¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Noten, hermanos, que aquí hay una serie de contrastes que se suceden, ¿verdad?, unos a otros. Por ejemplo, en el versículo 6, fíjese, el salmista dice, Dios mío, mi alma está abatida. Pero acto seguido dice, me acordaré por tanto de ti. Estoy abatido, pero se levanta rápido. Me acordaré de ti. Es decir, que hay una voz que lo está llamando al desánimo, pero hay otra voz que se levanta y le dice, acuérdate de Dios. Amén. Ahora fíjese en el verso 8, 7 y 8 dice, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Es decir, estoy abatido, pero yo sé que Dios es misericordioso. Yo sé que Dios me ayudará. ¿Se da cuenta los contrastes aquí? Si va al verso 9 y 10, por ejemplo, dice, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Ahora dice el 11, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Se da cuenta los contrastes? Hay una voz que quiere que él se desanime, pero hay otra voz que se levanta, que es la voz de la fe, que le dice, confía porque Dios está contigo. Amén, amén. Note que de la voz del pesar y de la queja, el salmista pasa enseguida a la voz de la fe, a la voz de la fe. Mis amados, es legítimo que usted pueda llevar sus quejas a Dios. Escuche. Es legítimo que usted cuando vaya a orar, usted pueda presentar sus quejas, sus lamentos a Dios. Eso es legítimo. Lo que no es bueno es que usted se queje de Dios. Usted puede llevar sus quejas a Él. Señor, me pasa esto, aquí me siento así, asado. Pero nunca quejarse de Dios, ¿verdad? Y noten que el salmista no solamente llevó sus quejas a Dios, sino que él también llevó su fe en Dios, ¿verdad? Por eso es que el Salmo termina en el versículo 11, es decir, con la voz de la fe, diciendo, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aleluya. Mis amados, nunca la voz de la queja y del lamento debe ser la última voz en nuestra vida, sino la voz de la fe en Dios. Por eso él termina así. Termina con la voz de la fe en Dios. Por otra parte, amados hermanos, el salmista reconoce que en última instancia, aquella prueba que estaba atravesando él venía de la mano de Dios. De la mano de Dios, porque en el versículo 7 él dice, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Así que él reconoce que aunque habían burladores y aunque habían circunstancias, pero dice, al final de todo, son tus olas y tus ondas las que han pasado sobre mí. ¿Verdad? Así que Dios estaba probando la fe de este hombre. Dios estaba probando la fe de este hombre. Mis amados, con frecuencia Dios permitirá situaciones en nuestras vidas para probar nuestra fe. Amén, así es. Y estas pruebas nunca serán para destrucción, sino para hacernos más fuertes. Yo pensé que iban a decir amén ahí. Amén, amén. Me están dejando solo aquí. Primero de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario,
tengáis que ser afligidos en cuántas pruebas. En diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que si el oro que es perecedero se pasa por el fuego para quitar las impurezas, ¿cuánto más nuestra fe? Para cuando Cristo venga, esa fe nuestra sea hallada como en alabanza, gloria y honra. Aleluya. Pero mire lo que dice Santiago, capítulo 1, versos 2 y 4. Dice, hermanos míos. Yo no sé si que estaba medio loquito Santiago, pero escuche lo que dice. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas bendiciones. ¿Qué es lo que dice ahí? En sumo gozo, es decir, que el gozo más grande que se puede tener. Cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque él piensa así, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia, paciencia. Mas tenga la paciencia su obra ¿qué? Completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte ¿qué? Cosa alguna. Mis amados, lo normal en este camino es que Dios pruebe nuestra fe. Eso es lo normal, que Dios pruebe nuestra fe, porque eso desarrollará una confianza mucho más fuerte en Él. Las pruebas de nuestra fe permiten que nosotros menguemos, pero que Él ¿qué? Crezca. Crezca. Para que no estemos confiando más en nosotros, sino en Él. Job fue probado. Ustedes lo saben, no les voy a hacer la historia de cuánto perdió Job en un solo día, ¿verdad? Pero su reacción superó el tamaño de su prueba. Fíjense lo que dice Job capítulo 1, verso 20 al 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Pasó por una prueba terrible. Sufrió, sí. Pero ¿cómo reaccionó? Adorando a Dios. No quejándose. Adorando a Dios. Mis amados, no se extrañe, ¿verdad?, de que estas cosas puedan venir a nuestra vida. Yo sé que no van a decir amén ahí, pero es verdad. No se extrañen que estas cosas pueden llegar a nuestra vida. Porque aún el propio Jesús fue probado. Fue probado. La Biblia dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién lo llevó al desierto? ¿Quién? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Quién lo llevó allí? El Espíritu. ¿Y cuál fue el resultado de esa prueba allí en el desierto? Bueno, Lucas 4, versos 13 al 15 dice, y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. ¿Cómo salió Jesús de esa prueba? Y salió en el poder del Espíritu. Y todos glorificaban a Jesús. Así que no se extrañe si de repente en el mejor momento de su vida Dios permite que venga alguna circunstancia difícil, algún evento, alguna noticia que te desanima. Y escuche, es Dios probándote. ¿Quién es? Dios probándote. Para ver tu reacción. Para ver si tú sigues confiando que Él es bueno
o te desalientas y te hundes en el pantano de la depresión. Si usted chequea, amados hermanos, a los hombres y mujeres de Dios en la Biblia, usted se dará cuenta de que esto sucedió con mucha frecuencia. Y vea usted los siguientes ejemplos. Veamos uno en el Antiguo Testamento, rapidito. Ana, primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 1 al 8. Fíjese, hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Joroján, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, efrateo, y tenía él 2 mujeres. Usted no haga lo mismo. El nombre de una era Ana, y el de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años que aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdote de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Quién no le concedió? Y su rival, ¿quién era la rival? Penina. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así. Por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Amén. Entonces, hermano, Ana tenía un gran problema aquí. ¿Cuál era el problema? No tenía hijos. Pero ¿quién no le había permitido tener hijos? Dios. Así que Dios estaba probando a Ana. ¿Sí? Pero Ana tenía una rival, Penina. Penina no era la mujer amada de Elcana, ¿verdad? Pero era la productiva. Era la mujer que daba hijos. Sí. Entonces ella usaba ese argumento para irritar a Ana. Tú serás muy amada, él te dará la parte escogida a ti, pero yo le doy hijo y tú no. Y de esa manera la irritaba todos los días y todos los días. ¿Y cómo reaccionaba Ana? No comía, lloraba, estaba en amargura, ¿verdad? Todo el tiempo en esa condición. Estaba en el pozo de la desesperación y ahí chapuleteando, ahí hundiéndose más en ese pozo todos los días y todos los días. Pregunta, ¿Dios hizo algo en ella en esa condición? No. ¿Se acordó Dios de ella? No. El esposo se quejaba porque los amargados, amados hermanos, contaminan a todo el que está alrededor. El que tiene una amargura se la pasa a todo el mundo, ¿verdad? Y entonces el marido, pero no te soy yo mejor que 10 hijos. ¿Por qué estás así? Y así era año tras año. Y sabe Dios cuántos años pasaron, ¿verdad? Pero dice la Biblia que aquel problema terminó un día. ¿Cuándo? ¿Cuándo terminó? Primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 9, dice: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino.
Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo. Y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía a Jehová. Amén. ¿Cuándo cambió todo? Dice la Biblia, y se levantó Ana. En otras palabras, tomó una decisión en su vida. Y ella dijo, no me voy a quejar más delante de los hombres. No le voy a dar más lugar a estos ataques de Penina. Yo no puedo evitar que Penina me irrite, pero algo voy a hacer. Voy a ir a Dios. Me voy a levantar y con toda la amargura de mi alma, yo voy a acudir al único que tiene la solución de mi vida, que es Jehová Dios. Y se levantó, tomó una decisión, se sacudió de aquella amargura y fue a la casa de Jehová y comenzó a orar, derramando su alma delante de Dios. Fíjese, lo que pasa es que abría su boca pero no emitía palabra, y el sacerdote, que estaba ya medio ciego espiritualmente hablando, no pudo discernir que esta era una mujer con amargura de espíritu. Y pensó que estaba borracha, ebria. Dice, digiere tu vino, mujer. No, yo soy una mujer atribulada de espíritu que hasta ahora he hablado con Dios, ¿verdad? Y hizo un voto y el hombre le dijo, Jehová te otorgue la petición que le has hecho. Alabado sea Dios. Pero dice que se levantó de ahí y no estuvo más triste. Se da cuenta porque tomó una decisión. No estuvo más triste. Entonces su marido se llegó a ella y dice, y Jehová se acordó de ella. Dios no bendice a los amargados. No. Dios no bendice a aquellos que están desalentados en el pozo, en el pozo, en el pozo y no quieren salir de ahí. Dios bendice a los que toman la decisión de salir de ahí para confiar en Él. A esos son los que Dios bendice. Y eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Que tú te levantes y le digas adiós a la amargura y adiós a todas esas situaciones en tu vida y comiences a buscar al Señor y no estés más triste en tu vida. Entonces Dios se acordará de ti. Entonces Dios hará lo que Él sabe hacer, que son milagros. Amén, hermano. Por eso ella tuvo aquel milagro, aquel hijo varón, tal como se lo pidió a Dios. Y ella luego tuvo un cántico de alabanza a su Salvador. ¿Cuántos alaban al Señor? El día que decidamos ir a Dios y buscar su rostro, ese día nos levantaremos. Y ese mismo día Dios se acordará de nosotros. Y el final, bueno, el final será un cántico de victoria. Creo que el tiempo se me ha ido y tengo un segundo ejemplo en el Nuevo Testamento. Ustedes saben, Pablo y Silas, ¿verdad? Creo que todos conocemos la historia de cómo estos varones, por hacer el bien, echar fuera un espíritu de una mujer que estaba poseída por un espíritu de adivinación, pues sufrieron aquellos latigazos, pero con vara, ¿verdad? Fueron azotados, fueron encarcelados en el calabozo más adentro, ¿verdad? Sus pies en el cepo, pero a medianoche, ¿qué hicieron ellos? Comenzaron a cantar a Dios y comenzaron a orar a Dios. Y dice, y los presos los oían. Qué hermoso es eso, hermano. Que la gente
sabe que tú estás pasando por una situación tremenda y a pesar de eso te escuchen a ti levantar las manos y cantar a Dios y adorar a Dios. ¿Sabe cuánto glorifica eso a Dios en el cielo, hermano? ¿Y cuánto le aplasta la cabeza al diablo? Porque el diablo está apostando que tú te vas a quejar, ¿verdad? Que te vas a lamentar. Dice, pero ¿cómo esta gente metida en el calabozo más adentro están levantando las manos y están orando, están cantando? Pero lo hicieron y Dios intervino, porque Dios se acuerda cuando nosotros decidimos alabarle a pesar de. Trajo un terremoto, estremeció hasta los cimientos de la cárcel, las cadenas de todos se soltaron, las puertas se abrieron, pero ningún preso se fue. Todos se quedaron allí. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, somos más libres aquí que fuera de aquí. La presencia que se ha derramado aquí es una libertad tan gloriosa que yo no me quiero perder esto. Enciérrame aquí con la presencia de Dios. Alabado sea Dios. Y el carcelero se iba a matar y Pablo dice, no, todos estamos aquí. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuánto alaban al Señor, hermano? Alabado sea Dios. Mis amados, Pablo y Silas tenían todas las razones para quejarse, pero no lo hicieron. No lo hicieron. En lugar de eso, decidieron alabar a Dios y orar a Dios. Y entonces, como ustedes saben, Dios hizo lo que sabe hacer. Milagros. Amén. Milagros. Amén. Mis amados, podemos hacer lo bueno. Podemos incluso hacer la voluntad de Dios. Pero eso no evitará que vengan momentos difíciles. El diablo tratará de robarte el gozo después de un momento de victoria grande. Pero no olvides que Dios lo permitirá porque te está probando. Dios te está probando. Pero es allí, en el calabozo de más adentro, donde se sabrá cuánto tú estás determinado a confiar en Dios o no. La voz de tus emociones te llevará a hundirte en lamentos y quejas. Pero la voz de tu fe en Dios te librará del calabozo de más adentro. Saca mi alma de la cárcel para que te alabe. Yo no sé cuántos pueden decir eso. Saca mi alma de la cárcel para que te alabe. Pero dígalo con gozo. Alguna gente ni puede decirlo. Saca mi alma de la cárcel para que te alabe. Quizás, y termino, quizás usted está siendo afligido en este momento. La pregunta es, ¿cuánto tiempo llevas ya en ese pozo? ¿Cuánto tiempo llevas ahí ya, en ese pozo de aflicción? Y escucha la otra preguntita. ¿Hasta cuánto tiempo tú piensas estar ahí? Así como Ana, tú necesitas levantarte hoy y buscar a Dios con toda tu alma. Y en el momento en que lo hagas, Dios se acordará de ti y Él responderá a tu clamor. Hoy tú necesitas decirle a tu alma, como aquel salmista dijo en el Salmo 42, verso 11, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Qué bueno sería que se levantaran salmistas, cantantes cristianos, cuyas canciones nos llevaran a Dios como este canto. Los hijos de Dios no estamos exentos de pruebas, tribulaciones y lamentos, pero aún en esos momentos oscuros del camino, la fe en Dios siempre nos librará, siempre nos sacará a flote y será como un bálsamo refrescante a nuestra alma. Por eso que Jesús dijo, en el mundo
Tendré aflicción, mas confiad que. Tengo otras cosas que decirle, pero voy a terminar con esto. Usualmente Dios probará tu fe. Pero no es para destruirte, sino para hacerte bien. Con estos dos textos termino. Deuteronomio capítulo 8, versos 2 y 3. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte. ¿Quién te afligió? ¿Quién fue? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había ¿dónde? Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener ¿qué? Hambre. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y el último versículo de Deuteronomio 8:16 dice: que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Para a la postre hacerte ¿qué? Bien. Póngase de pie, por favor. Alabado sea Dios.